estimados alumnos. Vamos a continuar con las clases de la bolilla correspondiente a la bolilla número 9, impuestos nacionales, y vamos a plantear hoy día un tema muy interesante, por muchos conocidos, más familiar, que es el impuesto al valor agregado. Este impuesto están indicados en el PowerPoint que ustedes mañana van a tener subido al aula virtual. ¿Cuáles son las normas jurídicas más importantes que tienen que tener para ir analizando los conceptos que están incluidos en el programa? Tenemos la Ley 2631, la Ley 23349, la Ley 27430, publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre del 97, y el Decreto 280 del 79, que ese decreto es un reordenamiento de la ley. La vigencia de este impuesto es desde el 1 de enero de 1975. Este impuesto es típicamente, como ustedes ya han analizado con el profesor Molina, un impuesto indirecto. Es decir, es un impuesto que va a alcanzar, que va a gravar todas las manifestaciones mediatas de la capacidad contributiva. Y cuando decimos manifestaciones mediatas de la capacidad contributiva, es por oposición a aquellos impuestos cuyos hechos imponibles gravan manifestaciones inmediatas de la capacidad contributiva, como lo son la renta, como lo son el patrimonio. Este es un impuesto que también se encuentra dentro de las facultades concurrentes entre la nación y las provincias. Por lo tanto, es un impuesto federal, es un impuesto típicamente permanente, no es un impuesto que tenga una vigencia determinada como otros impuestos, como el impuesto sobre los bienes personales, como el impuesto a las ganancias, y es un impuesto muy importante para la recaudación del Estado, y es un impuesto, como estamos planteando, coparticipable, es decir, es un impuesto que recauda y cobra la nación y lo coparticipa a las provincias. Otra de las características importantes que tiene el impuesto al valor agregado es un impuesto real en contraposición con lo que ustedes ya también han comprendido, han analizado y han incorporado, que es el concepto de impuestos personales. Recuerden ustedes que vieron con el profesor Molina esa clasificación, y los impuestos personales consideraban, tenían preponderancia las características subjetivas y personales, ¿no es cierto?, de los contribuyentes. Es decir, cuando vimos en el video anterior el impuesto a las ganancias, vimos que para los responsables de la cuarta categoría, para las personas humanas y sucesiones indivisas, se consideraba la situación del contribuyente en cuanto a si era soltero, si era casado, cuántos hijos tenía, es decir, tenía deducciones especiales que no estaban contempladas en las otras categorías del impuesto a las ganancias. Este es un impuesto que no tiene como base, ¿no es cierto?, las condiciones subjetivas de los sujetos. Entonces, es un impuesto que lógicamente va a afectar fuertemente mucho más a aquellas familias que tienen ingresos más bajos. La característica más importante, o una de las características también más importantes que tiene este impuesto, que es un impuesto de circulación económica. Es decir, es un impuesto que abarca todo el proceso productivo y económico de los distintos bienes. Podríamos plantear que comienza en una etapa, por ejemplo, en una etapa de fabricación del producto, continúa en una etapa mayorista del producto y termina en una etapa minorista, y ahí es adquirido, en definitiva, por el consumidor final, que somos todos los integrantes de la sociedad. Es un impuesto general en contraposición a los impuestos específicos, porque en principio es un impuesto que abarca a la totalidad de los bienes.
es un impuesto neutral, ya que cumple simultáneamente dos principios muy importantes, es decir, no modifica los precios relativos de los bienes y además no altera las decisiones de contratación u oferta de los distintos factores productivos. Vinculado con el concepto que es un impuesto general, es un impuesto plurifásico, porque, como planteamos recién, abarca a todo el proceso productivo en contraposición con algunos impuestos que solo se aplican en alguna de las etapas del proceso productivo antes de llegar al consumidor final. Pueden existir impuestos que recaigan sobre el proceso productivo, sobre una etapa intermedia o sobre una etapa final. El impuesto al valor agregado es un impuesto plurifásico porque abarca todo el proceso productivo. Es un impuesto que no es acumulativo, por lo tanto, este es un concepto que tiene base económica, y desde el punto de vista contable, sobre todo aquellos alumnos que han tenido un polimodal de contabilidad, sabrán que el IVA nunca es costo. Nunca el impuesto al valor agregado forma parte del costo en el proceso productivo. Por lo tanto, este impuesto tiene como característica fundamental que va a evitar un efecto importantísimo que es la piramidación. Cuando uno calcula el costo de un producto y en el costo del producto incluye el impuesto y al costo más el impuesto le calcula el margen de utilidad, lo que termina haciendo es piramidando, es decir, incluyendo el costo del impuesto en el producto. Y el IVA lo que evita justamente es este efecto piramidal, este efecto de piramidación. La gran desventaja, ¿no es cierto? Una de las desventajas más importantes, ¿no es cierto? Que este impuesto es totalmente regresivo, es decir, si bien es una alícuota constante, que la tasa general es del 21%, vinculado el costo del impuesto con el nivel de ingreso de la familia, termina siendo un impuesto muy regresivo, es decir, castiga mucho más a las familias que tienen recursos o ingresos más bajos. El artículo número 1 de la ley, cuando plantea el objeto del impuesto y el hecho imponible, plantea con claridad que se considera alcanzado por el impuesto o el hecho imponible es la venta de cosas muebles, situadas o colocadas en el territorio de la República Argentina. Estas ventas tienen que ser las efectuadas por aquellos contribuyentes, por aquellos sujetos que se encuentran alcanzados en los incisos A, B, D, E y F del artículo 4. Por lo tanto, entonces, venta de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio de la República Argentina. La venta de electrodomésticos, la venta de combustible, la venta de teléfonos celulares, la venta de todos los productos que uno puede adquirir en cualquier supermercado, están alcanzadas, ¿no es cierto?, con el impuesto al valor agregado. También se encuentra alcanzado con este impuesto todas las obras que se efectúen, las locaciones y de prestaciones de servicios, pero excluidos los realizados en el país para ser utilizados en el exterior. Es decir, un asesoramiento de un profesional en el aspecto jurídico que está inscrito como responsable en el IVA, si realiza un asesoramiento, tiene que cobrar el impuesto al valor agregado. Ahora, si se va a prestar un servicio en la República Argentina, pero ese servicio económicamente va a ser utilizado fuera de la República Argentina, no se encuentra alcanzado con el impuesto al valor agregado.
También se encuentra alcanzado con el impuesto al valor agregado las importaciones definitivas de cosas muebles destinadas para consumo en el país. Es decir, todos los productos que ingresan a la República Argentina, respetando y pagándose todos los impuestos aduaneros que correspondan, están alcanzados con el impuesto al valor agregado. Como así también las prestaciones realizadas, las prestaciones de servicios que se realicen en la República Argentina, en el exterior, todas las prestaciones de servicios que se realicen para la República Argentina, para ser utilizadas económicamente en el país, pero que se producen en el resto del mundo, se encuentran alcanzadas por el impuesto al valor agregado. Supongamos, se contrata un servicio de asesoramiento impositivo por un experto en finanzas internacionales en Francia. Si ese servicio de ese asesor en temas impositivos y bursátiles, si bien se está prestando, se está produciendo ese asesoramiento en Francia, el servicio va a ser utilizado económicamente en la República Argentina. Por lo tanto, se encuentra alcanzado con el impuesto al valor agregado. También se encuentra alcanzado con el impuesto al valor agregado todos los servicios digitales prestados por un sujeto que reside en el exterior, pero cuya utilización económica se va a llevar a cabo en la República Argentina. Y aquí encontramos con una serie de servicios digitales, ¿no es cierto? Por ejemplo, Netflix es un servicio típicamente digital, cuya plataforma se encuentra fuera de la República Argentina, pero es un servicio que se presta dentro de la República Argentina. Por lo tanto, también este servicio se encuentra alcanzado con el impuesto al valor agregado. Cuando hablamos de venta, ¿no es cierto? Nosotros decíamos la venta de cosas muebles. Aquí vemos que hay un requisito objetivo y un requisito subjetivo. Cuando hablamos de la venta de cosas muebles, estamos planteando que es una transferencia a título oneroso entre las personas. Quiere decir que cuando uno entrega un bien a otra persona, lo que está entregando, lo que está de alguna manera planteándose es la transmisión del dominio de esa cosa mueble. Incluimos también en el concepto de venta la permuta, es decir, cuando yo entrego un bien y a cambio de otro bien que me entrega otra persona, la dación en pago, la adjudicación por disolución de sociedades, las subastas judiciales, también se consideran ventas y están alcanzados por el impuesto al valor agregado. Conceptos que no son venta, es decir, no es una venta, es una expropiación. Si una expropiación, por ejemplo, cuando hay una casa que está sujeta a una afectación de expropiación por parte del Estado, hay que producir una ley que declare de utilidad pública ese inmueble, porque está afectando una circulación entre dos calles, se tiene que pagar una indemnización justa, y esa expropiación, ¿sí?, no se considera una venta, por lo tanto no está alcanzada por el impuesto al valor agregado. Tampoco se considera venta una reorganización de una sociedad, es decir, una fusión, una escisión, no son considerados ventas para el impuesto al valor agregado. Como así también las transferencias a favor de descendientes o de cónyuges no se encuentran alcanzados por el impuesto al valor agregado. Cuando hablamos de requisitos subjetivos, nos está planteando de quiénes son las personas que realizan esta actividad. Entonces, el hecho imponible va a ser, ¿no es cierto?, considerado como un acto grabado en la medida en que sea efectuado, que sea realizado, que sea producido por aquellos sujetos que están expresamente indicados en el inciso A, B, D, E y F del artículo 4 de la ley.
Cuando hablamos del artículo 4 de la ley, estamos hablando de los sujetos pasivos. ¿Quiénes son los sujetos pasivos del impuesto? Recordemos que uno de los aspectos que habíamos planteado al principio era que era un impuesto indirecto, y como impuesto indirecto, ¿no es cierto?, es un impuesto que también esa clase la dio el profesor Molina, son aquellos que son fácilmente trasladables, y cuando el sujeto que ha sido designado para pagar el impuesto puede trasladarlo. Y en este caso uno puede ver claramente una traslación hacia adelante. ¿Quiénes son los sujetos pasivos del impuesto? Es decir, ¿quiénes son las personas que el legislador puso como responsables de este impuesto? Más allá de que lo puedan trasladar. Se consideran, ¿no es cierto?, sujetos pasivos aquellos que hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, los que también realicen actos de comercio accidentales con las mismas, o sean herederos o legatarios de responsables inscriptos. Es decir, supongamos que ha fallecido el dueño de una bodega y él ha producido una cierta cantidad de vino. Los herederos que van a comercializar ese stock de vino en cabeza del causante que estaba inscripto como responsable inscripto, también se va a considerar que ellos son responsables, son sujetos pasivos del impuesto. Acá se tiene que notar fuertemente, ¿no es cierto?, que existe por parte de todos los sujetos que intervienen la obtención de lo que sería el lucro o la ganancia. Están alcanzados por el inciso B todos aquellos comisionistas, aquellas personas que realicen en nombre propio, pero por cuenta de terceros, ventas y compras. Las importaciones definitivas de cosas muebles a su nombre o por cuenta de terceros, de bienes gravados, son considerados sujetos pasivos del impuesto. También las empresas constructoras, todos aquellos que presten servicios gravados, los que sean locadores, en los casos de locaciones que se encuentren gravadas por el impuesto, y aquellos que sean prestatarios de todas las prestaciones realizadas en el exterior para ser utilizadas económicamente en la República Argentina. Con respecto al aspecto espacial, nosotros decíamos que es la venta de cosas muebles que tienen que estar colocadas o situadas en el país. Las cosas muebles de procedencia extranjera solo se considerarán situadas o colocadas en el territorio del país cuando hayan sido importadas en forma definitiva. Y este también es un concepto que permanentemente el legislador ha incluido y se refiere a importación con carácter de definitiva. Con respecto al aspecto temporal, es decir, el momento, ¿no es cierto?, de la vinculación del hecho imponible con el instante en que nace, ¿no es cierto?, la obligación tributaria, el artículo 5 dice que el hecho imponible se perfecciona en el caso de una venta, ¿no es cierto?, inclusive de bienes registrables, en el momento de la entrega del bien, la emisión de la factura respectiva o acto equivalente el que fuera anterior. Es decir, el acto importante cuando una empresa ya se desapoderó de un bien, cuando entregó el bien al comprador, sin importar que ese producto haya sido pagado o no, se ha producido, se ha perfeccionado el hecho imponible. Ahí hay un ejemplito, dice, por ejemplo, si el 1 del 8 se entrega la mercadería al cliente y se emite la factura el 10 del 8, el hecho imponible se perfeccionó con la entrega de mercadería el 1 de agosto y no en el momento que se emitió la factura, porque la empresa a partir del 1 de agosto ya no tenía más el bien para vender. Hay una larga e importante lista de exenciones, ustedes las podrán ver en el artículo 7. Los aspectos más importantes son los libros, folletos, impresos similares, fascículos. También están exentos del impuesto al valor agregado los sellos de correo, timbres fiscales, sellos y pólizas de cotización o de capitalización,
billetes para juegos de sorteos o de apuestas, oro amonedado, monedas metálicas, el agua ordinaria natural, la leche fluida o en polvo, aeronaves para el transporte de pasajeros y o carga destinada a esas actividades, los servicios prestados por establecimientos educacionales privados que están incorporados a los planes de enseñanza oficial, todas aquellas actividades realizadas por el Estado nacional, provincial, municipal, los servicios de enseñanza prestados a discapacitados por establecimientos privados reconocidos, los servicios relativos al culto, los servicios prestados por las obras sociales, los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica. También los servicios funerarios, de sepelio, espectáculos teatrales, deportivos, servicios de taxi y remis hasta 100 kilómetros. Las exportaciones tampoco se encuentran alcanzadas por el impuesto al valor agregado y de hecho los exportadores pueden tramitar el reintegro de los impuestos que hayan pagado en los productos que se están exportando, por el principio de que los impuestos tienen que ser gravados por el concepto de país destino, es decir, por eso los impuestos son alcanzados cuando uno se efectúa una importación definitiva en la República Argentina, se gravan con la tasa del impuesto al valor agregado vigente en la República Argentina. Y las exportaciones se encuentran expresamente exentas del impuesto al valor agregado. El otorgamiento de concesiones es otro de los conceptos que también se encuentra exento del impuesto al valor agregado. ¿Cuál es la base imponible? Es decir, ¿qué aspecto es lo que va a alcanzar desde el punto de vista cuántico este impuesto? Es lo que se denomina el precio neto de venta o el precio neto de la locación o de la prestación del servicio. Es decir, en el precio neto, que no se incluyen los impuestos, podemos incluir también una serie de conceptos sobre la cual se aplicará el IVA. Por ejemplo, gastos de transporte, gastos de embalaje, gastos de seguro, garantías, gastos de mantenimiento, intereses, actualizaciones, comisiones pagadas, sí forman base para el cálculo del impuesto. Este impuesto, en el artículo 11, define el concepto de débito fiscal. El débito fiscal es el impuesto que una empresa cobra cuando vende un producto. Es decir, si vendemos un producto en 10.000 pesos, la persona que compra ese producto tendrá que pagar el IVA. En este caso, si consideramos la tasa general del IVA del 21%, el empresario o aquella persona que ha realizado la venta va a recibir 12.100 pesos. Este concepto de recibir no significa que están pagando los 12.100 pesos. Puede ser que la venta se haya producido con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, en cuenta corriente, pero la factura se ha emitido por 12.100 pesos, de los cuales 10.000 pesos es el importe neto de la operación. El IVA, al aplicarse sobre el importe neto de la operación, se va a transformar en este caso en 2.100 pesos. Ese importe de 2.100 pesos se denomina IVA débito fiscal y significa el importe del impuesto que cobró el empresario al vender una unidad de un producto determinado. El artículo 12 de la ley plantea otro concepto que es muy importante, que es el de crédito fiscal. Entonces vamos recordando, hay un débito fiscal, que es el impuesto que cobra el empresario cuando vende el producto. Cada vez que vamos al supermercado y ponemos algunos bienes y adquirimos algunos bienes, nosotros los consumidores estamos pagando un producto que incluye el IVA. Es decir, no está visibilizado en el caso de un contribuyente porque a los consumidores finales no se les discrimina el impuesto al valor agregado. Pero a los responsables inscriptos en este impuesto
sí se les debe discriminar cuál es el importe neto y cuál es el monto del IVA que han pagado o que han cobrado. El otro concepto, que también es muy importante, es el de crédito fiscal y está definido en el artículo 12 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Este concepto de crédito fiscal, cuando una empresa, ¿no es cierto?, compró un producto para vender, esa empresa compró el producto y también pagó un impuesto que es el impuesto al valor agregado. Es decir, es el gravamen, ¿no es cierto?, que una persona tuvo que pagar para poder adquirir un producto y que después él, lógicamente, en el proceso de distribución de los bienes, va a vender. Cuando él compró un insumo para producir un bien, en este caso, pagó un importe de 5.000 pesos. Pagó por un importe neto 5.000 pesos. Como esa persona que está comprando el producto, el bien o el insumo es un responsable inscripto en el impuesto al valor agregado, debe recibir un detalle del importe que está pagando en concepto de IVA. Y por lo tanto, en este caso, este contribuyente pagó el 21% sobre los 5.000 pesos, pagó 1.050 pesos de IVA. Estos 1.050 pesos de IVA, más el valor de la compra, que son 5.000, el total de la compra en este caso son 6.050 pesos. Quiere decir que un contribuyente que ha comprado un bien para reventa, que ha comprado un bien como insumo para producir bienes y después venderlo, va a tener un crédito fiscal y ese crédito fiscal se produce, se origina cuando él compra un insumo, cuando él compra un producto que va a revender y se transforma en un crédito fiscal. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es la liquidación final que un contribuyente, un responsable inscripto en el impuesto, tiene que efectuar? Este impuesto tiene una manera de determinación mensual. Desde el 1 de agosto hasta el 30 de agosto se van produciendo compras y ventas y durante el mes de agosto, ¿sí?, terminado el mes de agosto, en septiembre hay que realizar en las fechas que determina la FIP, de acuerdo a la terminación del quit de cada contribuyente, tiene que practicar una determinación del impuesto y presentar una declaración jurada y pagar el impuesto respectivo. En este caso tan sencillo, tan simple que estamos planteando, decimos que el empresario, cuando vendió el producto, cobró un IVA de 2.100 pesos, que lo tenemos acá. Estos 2.100 pesos fueron pagados, ¿sí?, por la persona que recibió el producto. Y él, cuando compró el producto, cuando compró los insumos para fabricar ese producto que él vendió, pagó un IVA de 1.050 pesos. Por lo tanto, ¿cuánto va a pagar? ¿Cuánto va a depositar a la FIP? Va a depositar la diferencia entre el IVA débito, que es el impuesto que él cobró cuando vendió, menos el IVA crédito fiscal, que es el impuesto que él tuvo que pagar cuando compró los insumos. Por lo tanto, a la FIP, en este caso muy sencillo, tiene que pagarle 1.050 pesos. Nosotros también tenemos que recordar que existen también dos elementos muy importantes que son las retenciones y las percepciones. Si un contribuyente es designado agente de retención por la FIP, cuando va a pagar una factura a un cliente, la AFIP lo coloca como agente de retención. Supongamos que una persona le ha facturado a la Facultad de Derecho por una obra que está efectuando 1.000.000 de pesos. Si la Facultad de Derecho es agente de retención, la Facultad de Derecho no le va a pagar el 1.000.000 de pesos, sino que le va a pagar una retención, le va a retener en concepto de retención de IVA un porcentaje. Supongamos que le retiene el 5%.
Ese concepto que se llama retención, en definitiva termina siendo un crédito para esa persona que ha facturado a la universidad. Entonces, las retenciones se producen cuando un agente es designado como tal por la AFIP y retiene una parte del cobro que tiene una empresa. No va a percibir el millón de pesos, va a recibir 950.000 pesos y tendrá un crédito a su favor que está representado por ese certificado de retención. Es decir, lo que terminan haciendo las retenciones es que una persona que tiene a cobrar un crédito cobre menos y el Estado se garantiza, de alguna manera, un pago anticipado del impuesto. También existen lo que se llaman las percepciones. Y las percepciones, hay agentes de retención y agentes de percepción. Si yo tengo una empresa y voy a comprar insumos, por ejemplo, madera, para producir sillas, y voy a comprar la madera, en vez de pagar 300.000 pesos en madera, voy a pagar 340.000 pesos. ¿Por qué? Porque la persona que fue designada como agente de percepción me va a cobrar una alícuota en concepto de percepción y en vez de pagar yo 300.000 pesos voy a pagar un importe mayor. Ese monto que estoy pagando de más también es un pago a cuenta del impuesto. Por lo tanto, si nosotros tenemos que pagar, en el caso que estamos viendo, 1.050 pesos, a los 1.050 pesos el empresario tendrá que restarle todas las retenciones que ha sufrido en ese mes, que las retenciones que les han efectuado sus clientes, y tendrá que restar también todas las percepciones que son aquellas que les han efectuado sus proveedores. Y si tiene diferencia, tendrá que pagar la diferencia entre el importe a pagar en la declaración que estamos dando, menos las retenciones y menos las percepciones. Con respecto al periodo fiscal, ¿no es cierto? Un poco lo que estamos conversando recién, el impuesto resultante por la aplicación de los artículos 11 a 24 se liquida y se abona por mes calendario. El régimen de liquidación y pago, el impuesto se liquida mediante una declaración mensual, ¿no es cierto? La presentación de la declaración y pago del impuesto que resulte de la misma debe efectuarse durante el mes siguiente a aquel en que corresponde la declaración. Entonces, si yo todas las ventas y todas las compras que yo he efectuado en el mes de agosto del 2020, voy a tener que presentar una declaración jurada mensual, ¿sí? Con toda la información al 30 de agosto, pero esa declaración jurada mensual la voy a presentar al mes siguiente. Es presentación de declaración jurada y pago en el caso de corresponder. La alícuota general del impuesto en la República Argentina es del 21%, hay una alícuota diferencial superior que es del 27%. Esta alícuota del 27% sobre todo es para los servicios de venta de gas, energía eléctrica, agua corriente, y hay una diferencial reducida, que es la mitad de la tasa general del impuesto, que en general es para los artículos de la canasta alimentaria y para algunos productos básicamente de desarrollos tecnológicos y de maquinarias. Bueno, hasta aquí habríamos terminado con el impuesto al valor agregado. Muchas gracias.